Camila había llegado claramente a un punto en el que sentía que estaba perdiendo el control de todo lo que la rodeaba. Y, siendo sinceros, esa desesperación es precisamente lo que hace que toda esta situación parezca tan confusa y delicada. Según los informes que circulaban en ciertos círculos reales, todo el drama comenzó poco después de que el príncipe William empezara a prepararse para asumir un papel más cercano al trono a principios de 2026. A medida que la influencia de William dentro de la monarquía comenzó a crecer, la posición de Camila se habría debilitado casi de la noche a la mañana. Y, aparentemente, ella no supo manejarlo nada bien. La historia comienza realmente en Bagshot Park, una residencia que quienes siguen de cerca a la familia real conocen muy bien, ya que ha sido durante muchos años el hogar del príncipe Edward y Sophie. Han vivido allí durante más de 2 décadas. Fue el lugar donde criaron a sus hijos, organizaron reuniones privadas y cumplieron con parte de sus compromisos reales. No se trata simplemente de una propiedad más bajo la administración de la corona. Para Edward y Sophie, Bagshot Park es, en esencia, la base de su familia. Por eso, cuando el príncipe Edward recibió de repente unos documentos en los que se solicitaba una revisión completa del inventario de Bagshot Park, junto con la famosa tiara Anthemion de Sophie, comprendió de inmediato que algo no encajaba. Y, sinceramente, cualquiera habría reaccionado de la misma manera porque el lenguaje de esos documentos daba a entender que tanto la propiedad como las joyas podrían quedar nuevamente bajo el control directo de Buckingham Palace. Aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante. La documentación afirmaba que todo formaba parte de una iniciativa de racionalización real. Esa expresión aparecía una y otra vez. Racionalizar la monarquía, reducir gastos innecesarios, centralizar activos y presentar todo como un moderno plan de eficiencia. Sin embargo, Edward habría encontrado aquello muy extraño, porque el rey Charles nunca había hablado personalmente con él sobre ese asunto. Y ese detalle era fundamental. Se estaba hablando de un miembro senior de la familia real que de pronto recibía documentos que ponían bajo revisión su hogar y las joyas de su esposa. Pero el propio rey jamás se lo había mencionado. Eso inevitablemente despertó muchas sospechas. En aquel momento, Camila se encontraba supuestamente pasando la mayor parte de su tiempo en Ray Mill House, su residencia privada en el campo, lejos del ambiente habitual de palacio. Según fuentes cercanas, se había mostrado cada vez más frustrada después de que el ascenso de William comenzara a cambiar los equilibrios de poder dentro de la familia. Aunque seguía teniendo el título de reina, su influencia real parecía estar desapareciendo con rapidez. De acuerdo con esta versión, una mañana lluviosa Camila llamó a su antiguo asistente legal, Martin Hale, y le habría dado instrucciones para iniciar de inmediato los procedimientos relacionados con Bagshot Park y la tiara Anthemion. La razón que supuestamente dio revela mucho sobre su estado mental en ese momento. Según se dijo, Camila consideraba que Edward y Sophie seguían disfrutando de demasiados privilegios, a pesar de que su importancia dentro de la monarquía moderna se había reducido. Para ella, Bagshot Park y la tiara eran restos de la era de la reina Elizabeth II, símbolos de una estructura real antigua que quería apartar del escenario. Y ahí es donde empieza a notarse el resentimiento, porque Sophie siempre ha tenido una imagen pública muy diferente a la de Camila. Sophie suele ser vista como una mujer serena, responsable, discreta y genuinamente querida. Incluso quienes no siguen demasiado de cerca a la familia real suelen hablar de ella de forma positiva. Camila, en cambio, pasó décadas enfrentando críticas relacionadas con Charles y Diana. Esa imagen nunca desapareció por completo, por más que la estrategia de comunicación del palacio intentara suavizarla con el paso de los años. Por eso, aparentemente, cada vez que Sophie lucía la tiara Anthemion en actos reales, Camila se irritaba aún más. Para ella, aquella joya simbolizaba el afecto personal que la reina Elizabeth había sentido por Sophie y Edward.
A los ojos de Camila, la tiara representaba una antigua jerarquía real en la que ciertas personas habían sido favorecidas silenciosamente por encima de ella. Y cuando el futuro reinado de William empezó a parecer cada vez más real, Camila habría visto una oportunidad para remodelar las cosas por completo. No de manera pública ni escandalosa, sino a través de documentos, procedimientos internos, reestructuraciones legales y cambios administrativos realizados a puerta cerrada. Eso es precisamente lo que hace que esta historia resulte creíble para muchos observadores de la realeza. No se trataba supuestamente de un ataque público y ruidoso. Todo se habría hecho mediante canales oficiales, de una forma que, a simple vista, podía parecer rutinaria. Pero Edward, al parecer, no se lo creyó ni por un segundo. A la mañana siguiente, el príncipe Edward habría entrado directamente en modo investigación, porque cuanto más revisaba aquellos documentos, menos sentido tenían. Contactó de inmediato con su abogado personal y pidió todos los acuerdos originales relacionados con Bagshot Park y la tiara Anthemion, remontándose hasta la época de la reina Elizabeth II. Y, sinceramente, esa fue probablemente la decisión más inteligente que podía tomar en una situación así. Porque cuando los documentos legales comenzaron a compararse uno por uno, el asunto se volvió mucho más serio. Los registros originales demostraban claramente que Bagshot Park había sido concedido a Edward y Sophie para su uso a largo plazo bajo acuerdos aprobados personalmente durante el reinado de Elizabeth II. Según esos documentos, no existía ninguna cláusula que permitiera una confiscación repentina bajo una excusa vaga de racionalización. La situación de la tiara parecía similar. Los derechos de Sophie sobre ella habían sido reconocidos durante mucho tiempo dentro de los círculos reales. Sin embargo, el detalle que realmente lo cambió todo se encontraba oculto al final de la nueva documentación de inventario. La solicitud provenía directamente de la oficina de la reina Camila. No venía de la oficina oficial del rey Charles, tampoco del departamento financiero de la monarquía. Venía específicamente de la oficina de Camila. En ese momento, Edward habría comenzado a creer que aquello no era una decisión coordinada del palacio. Empezó a sospechar que Camila estaba actuando por su cuenta, utilizando la autoridad de Charles como cobertura. Y, sinceramente, cuando se conoce lo que ocurrió después, es fácil entender por qué llegó a esa conclusión. Edward organizó una reunión privada con Camila en Clarence House. Según fuentes internas, la atmósfera era tensa desde el momento en que él entró en la sala. Camila, aparentemente, se mantuvo tranquila durante todo el encuentro, quizá demasiado tranquila, lo que probablemente hizo que Edward confiara aún menos en ella. Él la interrogó directamente sobre las órdenes de inventario y le preguntó por qué Charles nunca había hablado personalmente con él si aquel plan contaba realmente con la aprobación del rey. Camila habría insistido en que simplemente estaba ejecutando decisiones relacionadas con la reestructuración de la monarquía y aseguró que Charles ya lo había aprobado todo en privado. Pero Edward no quedó convencido. Mucho menos cuando, después de esa reunión, intentó ponerse en contacto directamente con Charles y todas sus solicitudes fueron rechazadas por el personal de palacio. La explicación siempre era la misma. El rey estaba ocupado preparando asuntos importantes de transición y no podía recibir visitas personales. Ahora imaginemos lo sospechoso que debió parecer aquello desde la perspectiva de Edward. De pronto recibes documentos que afectan a la casa de tu familia y a las pertenencias de tu esposa. La reina afirma que el rey lo aprobó. Pero al mismo tiempo no puedes hablar directamente con el rey, por más que lo intentes. Era lógico que las dudas comenzaran a crecer. Cuando Edward regresó a Bagshot Park, Sophie notó de inmediato que algo no iba bien. Y, sinceramente, el papel de Sophie en toda esta historia resulta muy interesante, porque al parecer intentó mantener la calma durante el caos, mientras Edward se convencía cada vez más de que estaban siendo apartados intencionalmente. Según los informes, Edward le aseguró que no permitiría que perdieran su hogar ni la tiara. Para entonces, el asunto ya no se trataba solamente de propiedades o joyas. Se había vuelto personal.
Era una cuestión de dignidad, de posición dentro de la familia y de respeto hacia los acuerdos establecidos durante el reinado de Elizabeth II. Y, aparentemente, cuanto más investigaba Edward, más pruebas empezaban a acumularse. Una noche, mientras revisaba los registros digitales de autorización adjuntos a los archivos de inventario, él supuestamente descubrió algo enorme. Las firmas electrónicas de aprobación vinculadas al rey Charles tenían marcas de tiempo que indicaban que se habían realizado mientras Charles se encontraba físicamente fuera, en Escocia, asistiendo a actos oficiales y con acceso limitado a las comunicaciones. En otras palabras, la cronología no tenía sentido. Edward revisó varias veces la agenda de Charles porque apenas podía creer lo que estaba viendo, pero todas las versiones confirmaban lo mismo. Las aprobaciones no podían haber ocurrido de forma realista en el momento en que los documentos afirmaban que habían sido emitidas. Ese fue el instante en que Edward dejó de ver aquello como una simple maniobra política dentro del palacio y empezó a considerarlo una posible falsificación directa. Y después de eso, la situación escaló aún más. Según esta versión, Edward regresó a Buckingham Palace esa misma noche, con la esperanza de hablar finalmente en privado con Charles. Sin embargo, mientras se encontraba cerca de la oficina temporal de Camila, supuestamente escuchó una conversación entre ella y su asistente legal, Martin Hale, en la que hablaban directamente de los archivos de Bagshot Park. Camila, al parecer, presionaba a Martin para acelerar el proceso antes de que Edward tuviera tiempo de reaccionar, mientras Martin le advertía nerviosamente que los documentos originales de propiedad todavía protegían legalmente a Edward y Sophie. Y la respuesta de Camila habría sido fría. Según se dijo, ella afirmó que Charles estaba demasiado distraído como para darse cuenta antes de que todo estuviera terminado. Sinceramente, si esa conversación ocurrió tal como se describe, explica por completo por qué Edward llegó a convencerse de que Camila estaba actuando por su cuenta dentro de la estructura del palacio. Después de escuchar aquella conversación, el príncipe Edward dejó de tratar el asunto como una tensión familiar interna y comenzó a verlo como una operación completa que se estaba llevando a cabo a espaldas del rey Charles. Y, desde ese momento, todo empezó a sonar menos como un desacuerdo real normal y más como un grupo de personas dentro del palacio intentando cubrirse en silencio antes de que el escándalo estallara públicamente. De acuerdo con los informes, Edward confrontó de inmediato a Martin Hale en privado. Martin supuestamente estaba aterrorizado durante la reunión, porque para entonces Edward ya tenía suficiente información como para reconstruir la situación por sí mismo. Edward le habría dicho directamente que sabía que la oficina de Camila había iniciado todo el proceso de inventario y le exigió la verdad. Finalmente, Martin cedió. Según se informó, admitió que las órdenes habían salido directamente de la oficina de Camila y confirmó que ella había estado presionando con fuerza para impulsar los expedientes de Bagshot Park y de la Tiara Anthemion a través de los canales internos, usando como excusa la racionalización de la monarquía. Pero Martin también habría admitido algo más que empeoró todavía más la situación. Los documentos originales seguían protegiendo por completo los derechos de Edward y Sophie. No había ninguna base legal que respaldara aquel intento repentino de recuperación. A partir de ese momento, Edward comenzó a reunirlo todo. Capturas de pantalla de las aprobaciones digitales, registros que mostraban la ubicación de Charles durante las supuestas autorizaciones, historiales del sistema interno e incluso las declaraciones de Martin. Según los informes, envió todo el paquete directamente al secretario privado de mayor confianza de Charles, porque ya no confiaba en los canales habituales del palacio. Y, sinceramente, ese fue probablemente el punto de inflexión. A la mañana siguiente, el rey Charles habría revisado personalmente los archivos dentro de Buckingham Palace. Según fuentes internas, estaba furioso, no simplemente molesto. Furioso. La documentación supuestamente demostraba que su nombre y su autoridad habían sido utilizados en documentos alterados relacionados con Bagshot Park y la tiara de Sophie sin una aprobación adecuada.
Algunas secciones incluso habrían sido reescritas para hacer que los derechos históricos de Edward y Sophie parecieran más débiles de lo que realmente eran. Charles habría comprendido casi de inmediato que algo muy grave había ocurrido a sus espaldas, y entonces llegó la confrontación con Camila. Por supuesto, ninguno de nosotros estuvo dentro de aquella sala, pero si los relatos son ciertos, parece haber sido una de las reuniones privadas más incómodas que el palacio ha enfrentado en años.